la economista Ana Delgado, directora ejecutiva de la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador. Y con ella vamos a conversar sobre este nivel de ocupación de las camas en el sector privado. Economista, buenos días, gracias por acompañarnos. Sí, aquí estoy. Buenos días, Johanna, y buenos días a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias por acompañarnos. Qué gusto volver a conversar con usted. Seguimos hablando del tema de la pandemia. ¿Qué pasa en las clínicas, en los hospitales privados? ¿Cómo está el nivel de ocupación al momento, luego de que el Ministerio de Salud Pública ya ha confirmado que el contagio de la variante Omicron es comunitario a nivel nacional? Sí, al momento nosotros en nuestras clínicas y hospitales tenemos capacidad de atención, tanto en hospitalización como en UCI en las áreas COVID. La asignación de cama en nuestras instituciones todavía es baja. Es decir, nosotros en este momento no enfrentamos un problema mayor. Sí, la situación se caracteriza, yo diría en este momento, por tres temas. En primer lugar, nosotros vemos que se ha incrementado la consulta ambulatoria. Es decir, los pacientes se acercan a las clínicas y hospitales con síntomas leves, los médicos los tratan y ellos regresan a su casa. Entonces, no se quedan en las clínicas y hospitales. Esa es la primera característica de este momento. En segundo lugar, también observamos que hay un número mayor de personas que se acercan a hacerse los exámenes de laboratorio porque tienen la preocupación de haber sido contagiados. Y en tercer lugar, el nivel de positividad de esas pruebas también ha subido. Pero en las camas de hospitalización y de UCI todavía nosotros no tenemos ninguna dificultad. Es importante, Johanna, tomar en cuenta que cuando los casos comienzan a aumentar, los pacientes van en primer lugar a los hospitales de referencia de la red pública, ¿no? Entonces, todavía, insisto, nosotros estamos bien hasta este momento. Economista, ¿cuál ha sido ese incremento? ¿En qué porcentaje de personas que acuden a hacerse las pruebas? Bueno, nosotros teníamos antes inclusive cifras menores a 10. Ya ayer teníamos alrededor entre 15 y 13%, ¿no? Entonces, sí se siente un incremento de la positividad. El nivel de ocupación, ¿cuántas camas existen a nivel nacional en los hospitales y clínicas privados y cuántas están ocupadas ahora? Ya, Johanna, yo le puedo hablar por los miembros de ASHPE, ¿no? Que sin lugar a dudas son las instituciones más representativas del sector salud. Hay muy pocas excepciones de clínicas y hospitales de importancia que no están en ASHPE, ¿no? Entonces, nosotros tenemos 2.001 camas de hospitalización y 503 camas de UCI. El tema es que le decía, tenemos una interferencia allí, pero voy a hablar, no sé si ustedes me escuchan. Ya, nosotros tenemos una asignación todavía baja de ese universo de camas, tanto en hospitalización como en UCI, nosotros tenemos todavía una asignación baja. Nosotros tenemos el 9% asignado de las camas de hospitalización asignadas a las áreas de UCI y tenemos el 16%, perdón, el 9% en camas de hospitalización, ¿no? Y el 16% en las camas de UCI. Entonces, ¿eso qué significa? Que de las 2.000 camas, nosotros hemos asignado 180 camas a UCI y de las 503 están asignadas 80 camas, ¿no? Entonces, de esa asignación, todavía la ocupación es baja y usted debe tomar en cuenta que la asignación es muy baja. Entonces, por eso la situación está en este momento controlada. Ahora, Johanna, el tema es que tenemos que considerar que en el país la variante que tiene mayor presencia es la variante Delta, que es una variante que produce síntomas graves, que puede llevar a los pacientes a hospitalizarse e inclusive a estar en UCI. Eso es bien importante tomar en cuenta. Entonces, de allí que el tema de las aglomeraciones en estas fiestas podría constituirse en un problema, porque la variante que más circula es la variante Delta. La variante Omicron tiene síntomas leves y por eso yo le decía al inicio, nosotros sí vemos un incremento
del número de pacientes que van a nuestras instituciones con síntomas leves y que regresan a sus casas. El tratamiento es ambulatorio. Entonces, yo quiero insistir en este tema porque si bien la variante Omicron es una variante que no tiene mayor complicación en cuanto a los síntomas, la Delta sí, y es la de mayor circulación en nuestro país. Entonces debemos evitar las aglomeraciones, hay que mantener el distanciamiento social, el uso de las mascarillas, el lavado de manos. Estas medidas debemos mantenerlas para no producir un problema mayor, especialmente pues ya en enero. Economista, ¿y cómo reciben ustedes este anuncio del Ministerio de Salud Pública sobre que el contagio de Omicron ya es comunitario? ¿Esto hace que ustedes cambien esta estrategia, designen un mayor número de camas para hospitalización y UCI para posibles nuevos pacientes COVID? Nosotros cambiamos la asignación el momento que comienza a subir la demanda. Nosotros hemos tenido desde la semana anterior una reunión con la ministra de Salud, con sus viceministros, las principales autoridades del Sistema Nacional de Salud, porque ya el Ministerio de Salud, yo creo que en forma adecuada, está preparando las cosas por el evento de que suba el número de casos. Entonces, eso es muy claro y ayer hemos tenido otra reunión para donde las autoridades de salud y la ministra de Salud nos ha pedido la colaboración, pero la asignación de camas se hace el momento que la demanda sube, sin ningún problema. Nosotros, lógicamente, no vamos a dejar de atender a pacientes que presenten la enfermedad. Entonces, cuando nosotros seguimos con esa asignación y con esa asignación la ocupación es baja todavía, pero el momento que comience a subir y que se requieran más camas, indiscutiblemente vamos a subir la asignación de camas. Al momento, ¿ustedes cuentan con las suficientes pruebas para detectar el COVID-19? ¿Cuentan con los suficientes medicamentos para atender a este número de pacientes que podría incrementarse? Sí, Johanna, nosotros en el sector privado realmente hacemos un gran esfuerzo, a pesar de las dificultades que tenemos en el contexto del Sistema Nacional de Salud, para estar listos con equipos de bioseguridad, con medicamentos, con insumos. En el sector privado, al menos en los miembros de ASPE, nosotros no tenemos esa dificultad. Economista, quiero agradecerle por habernos acompañado esta mañana. Ana Delgado, directora ejecutiva de la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador. Qué gusto volver a conversar con usted. Muchas gracias, Johanna. Un gusto también para mí conversar con usted.